las comisiones que atiendan plazas de educación intercultural bilingüe deben incorporar como integrante a un representante de las organizaciones indígenas de pueblos originarios registrados en los registros públicos. Entonces, el comité de contratación que se ha conformado este año es quien va a llevar a cabo el procedimiento en cada una de las UGEL a nivel nacional. ¿Cómo se organiza el proceso? La contratación docente se desarrollará en dos etapas. En primer lugar, durante este mes de febrero hasta la tercera semana de febrero, se va a llevar a cabo la contratación por resultados de la prueba nacional. Mm, Como todos sabemos, el año pasado se llevó a cabo el concurso de ingreso a la carrera pública magisterial, lo que conocemos el concurso de nombramiento. Y para ello, todos los postulantes rindieron una prueba, un examen, el cual se denomina Prueba Nacional del 2024. Entonces, conforme a los resultados de esta prueba, según los puntajes que han obtenido los postulantes en esta prueba, es que se ha determinado un cuadro de méritos, de acuerdo a los grupos de inscripción que los postulantes eligieron para rendir esta prueba. Entonces, en esta primera etapa de contratación van a participar todos aquellos postulantes que han rendido la prueba y que acrediten los requisitos de formación académica que se exigen para la contratación docente, según los grupos de inscripción. Posteriormente, desde la tercera semana de febrero hacia la primera semana de marzo, se va a llevar a cabo la otra etapa, que es contratación por evaluación de expedientes, que está dirigido a aquellos postulantes que cumplen con los requisitos de las plazas en el anexo 6 de la norma de contrato. Esta contratación por evaluación de expedientes se realiza sobre las plazas que quedan vacantes, con las plazas que quedan vacantes en la primera etapa de contratación por resultados de la PUM. Paralelamente, conforme se desarrollan estas dos etapas llevadas a cabo por el Comité de Contrato Docente, también se va a llevar a cabo la contratación por situaciones diferenciadas, que está a cargo por el área de recursos humanos o por el especialista de personal, de acuerdo así en la UGEL. Bien, ahora vamos a explicar a mayor detalle la primera etapa de contratación por resultados de la prueba nacional. Aquí entonces, como habíamos dicho, participan los postulantes que rindieron la prueba nacional según los grupos de inscripción y de acuerdo con el cuadro de méritos. Los postulantes deben de presentar entre el día de mañana y pasado, 4 y 5 de febrero, los documentos que acreditan la formación académica conforme a los grupos de inscripción que se encuentran en la norma de nombramiento, el anexo 3 de la norma de nombramiento. Asimismo, en caso de que el postulante observe que se encuentra empatado en el orden de mérito, además de estos documentos, va a tener que presentar otros documentos para que el comité pueda llevar a cabo el desempate, como son pues la experiencia profesional, capacitaciones, conforme a la ficha de evaluación del anexo 13 de la norma de contrato. La adjudicación en esta primera etapa se realiza en estricto orden de mérito, es decir, el comité va a llamar a los postulantes, empezando por el que esté en el primer lugar, y luego ese postulante va a elegir una plaza, y así sucesivamente va a llamar a otro postulante que continúe en el orden de méritos, hasta poder cubrir todas las plazas que se encuentren vacantes. En caso ya no existan más plazas vacantes, entonces hasta donde se haya llegado, ahí va a quedar la adjudicación.
y el resto de postulantes que se encuentren en el cuadro de méritos van a quedar a la espera que se puedan generar nuevas plazas vacantes durante el transcurso del año. Asimismo, los postulantes que son adjudicados van a recibir el acta de adjudicación y van a suscribir el contrato correspondiente. Muy bien, ahora podemos visualizar el cronograma de contratación por la prueba nacional. Esto también lo podemos encontrar en la página web del Minedu o páginas oficiales de la DRE y la UGEL. Bien, el día de hoy estamos 3 de febrero. Para el día de hoy, eh, los comités de contratación deben de publicar la relación final de postulantes habilitados, incluyendo ya en este cuadro de méritos las bonificaciones en caso que corresponda a aquellos postulantes que han presentado el jueves y viernes de la semana pasada los documentos que acrediten el otorgamiento de estas bonificaciones. Entonces, a partir del día de mañana hasta el día miércoles 5 de febrero, los postulantes van a poder presentar la acreditación de los requisitos de formación académica y aquellos que se encuentren empatados, los documentos para poder realizar el desempate. Luego el comité va a publicar los resultados preliminares el día 7 de febrero, el día viernes 7 de febrero, para que los postulantes puedan presentar los reclamos que hubieran entre el día 10 y 11 de febrero. Finalmente, el día 11 y 12 de febrero, el comité absuelve los reclamos y el día 13, el jueves 13, va a publicar el cuadro de mérito final. Asimismo, la adjudicación se va a llevar a cabo entre el 20 y el 21 de febrero. Hay que tener en cuenta que en la página de evaluación docente hay ya una prepublicación de plazas. Sin embargo, para el día 19 de febrero, luego de que la UGEL haga un proceso de validación, se van a publicar la relación final de plazas vacantes antes de la adjudicación, para que los postulantes puedan elegir la plaza que más le convenga de acuerdo al grupo de inscripción en la cual pues se llegaron a registrar en la prueba nacional. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los requisitos para esta etapa de adjudicación por la PUN. Como requisito general, tienen que tener la formación académica de acuerdo con la modalidad, nivel o ciclo, área o especialidad del grupo de inscripción que seleccionaron cuando rindieron la prueba. Asimismo, el título no puede ser una emisión posterior al 15 de abril del 2024. Y esto es porque cuando se registraron para ingresar a la carrera pública magisterial, ya tenían que tener el título emitido. Por eso es que hasta esta fecha se va a considerar la emisión del título. Posterior a ello, ya no se va a considerar pues como que estuvieran cumpliendo con este requisito del título profesional. Esto es algo que va a verificar el comité de contratación. Asimismo también el postulante debe gozar de buena salud física y mental, con lo cual pues lo va a acreditar con la declaración jurada del anexo 8. Asimismo debe tener menos de 65 años. Antes del inicio de la vigencia de su contrato, también se acredita con la declaración jurada del anexo 8. Entonces, es muy importante que el postulante revise el anexo 3 de la norma de nombramiento y los requisitos que necesita acreditar para que pueda presentar a la UGEL, ya que son los mismos requisitos. Esto ustedes lo pueden encontrar en la resolución viceministerial
número 037-2024. Tienen que buscar el anexo 3 y de acuerdo a ello, presentar con los documentos que acrediten esta formación académica. Muy bien, asimismo también en el caso de que las plazas estén dentro de una institución educativa de educación intercultural bilingüe, el postulante tiene que encontrarse registrado en el Registro Nacional de Docentes Bilingües y contar con un dominio mínimo requerido conforme esté publicado así en la plaza. Ustedes van a poder observar que en la publicación de plazas dice que el colegio es bilingüe y además también se requiere certificación. Entonces, ese es un requisito. Asimismo, también cuando la institución educativa es de convenio, también se va a necesitar una carta de propuesta del gestor. Y asimismo, para adjudicarse una vacante en un colegio ubicado en zona de frontera, el postulante debe ser peruano de nacimiento, lo cual se acredita con el anexo 8. Entonces, es muy importante informarse sobre el proceso para saber específicamente qué documentos es lo que se debe de presentar. Ya habíamos indicado que tienen que revisar la resolución viceministerial 037-2024 y el anexo 3. Asimismo, si es que notan que están empatados en el orden de méritos, deben presentar los documentos que otorgan puntaje señalados en el anexo 13 y deben de presentar todos los anexos que se piden, que son el anexo 8, 9, 10, 11, 12 y 19 de la norma, que también los pueden encontrar en la página web de la reforma magisterial. No se olviden de completar, imprimir, firmar y colocar todos los datos que sean necesarios. Cualquier consulta pueden hacerlo directamente con Lugel o también pues, pueden llamar al Ministerio de Educación si tuvieran de repente alguna alerta o alguna situación que no esté conforme con la implementación del cronograma. Pero después, cómo es que deben presentar los documentos, en dónde, los horarios, todo eso tienen que consultarlo con la UGEL, que la UGEL es la que determina el medio por el cual se recepcionan todos estos documentos. Ya cuando sea la adjudicación, el postulante puede estar presente o también puede delegarle a un representante para que justamente esté pues participando por él, ¿no? Con una carta de poder simple y pueda elegir alguna plaza. Hay que recordar que si el postulante decide no elegir una plaza, solamente va a tener una oportunidad adicional para poder hacerlo. Posterior a ello, ya no va a poder realizar la adjudicación. Muy bien. Ahora vamos a pasar a exponer sobre la siguiente etapa, que es la contratación por evaluación de expedientes. En esta etapa pueden participar otros postulantes que no hayan rendido la prueba nacional, ¿no? Que tengan título pedagógico, bachiller también en educación, según los órdenes de prelación del anexo 6. Obviamente los que tengan título de acuerdo a la especialidad van a estar en el primer orden de prelación. Sin embargo, si todavía quedaran plazas vacantes, entonces se puede ir observando los órdenes de prelación que continúen, donde se puede contemplar a otros postulantes, por ejemplo, con bachiller, ¿no? Pero esto es siempre que no existan postulantes ya titulados. Muy bien. Y obviamente esta etapa se va a llevar a cabo siempre que luego de haber agotado todo el cuadro de méritos de la PUN, todavía existan plazas vacantes y por ende la UGEL va a tener que implementar esta etapa de contratación por evaluación de expedientes. Para ello, el comité de contratación
también va a hacer una publicación de las plazas que quedan vacantes para esta etapa de contratación. Los requisitos generales, eso lo vamos a poder encontrar en el anexo 6 de la norma de contrato. Ahí vamos a ver, según el nivel, la modalidad, la especialidad, vamos a poder ver pues, cuáles son los requisitos que deben cumplir. Al igualmente que la otra etapa de la PUN, también se debe contar con buena salud física y mental y tener menos de 65 años hasta antes del inicio de la vigencia de su contrato. Todo ello se acredita con el anexo 8. Igualmente también, en caso de ser plaza C y B, se tiene que cumplir con el requisito de estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües y en el caso que así fuera, tener un nivel de dominio que señala la norma. El cronograma de esta etapa de contratación por evaluación de expedientes va a iniciar el 24 de febrero. Previamente, la UGEL hace una publicación de las plazas que han quedado vacantes o desiertas de la primera etapa y que van a pasar a esta de aquí, para que los postulantes puedan presentar sus expedientes del 25 al 27 de febrero. El comité va a publicar resultados preliminares el día 3 de marzo, luego de haber calificado todos estos expedientes y haber asignado un puntaje, hace la publicación de los resultados preliminares. El postulante puede presentar los reclamos el 4 y 5 de marzo y el comité los absuelve el 5 y 6 de marzo. Finalmente, el día 7 de marzo, el comité publica los resultados finales para que entre el día 10 y 11 de marzo se pueda hacer la adjudicación de las plazas. Bien, esto de aquí, lo que estoy mostrando, lo pueden encontrar en la norma. Es la ficha de calificación, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver que se evalúa sobre un máximo de 70 puntos los expedientes, de acuerdo a los criterios del anexo 13 de la norma de contrato, y en el caso de postulantes a educación técnico-productiva, el anexo 14. ¿No? Se va a evaluar un criterio es la formación académica y profesional, otro criterio es la formación continua, la experiencia laboral, así como las resoluciones de felicitación que haya obtenido el profesor. En base a eso, entonces, se realiza la evaluación, pues, de los expedientes para poder elaborar un cuadro de méritos, ¿no? En base a los puntajes obtenidos. Como se dan cuenta, aquí es distinto, ¿no? En la otra etapa, el orden de méritos se establece conforme al resultado de la prueba nacional. En este caso no, en este caso el orden de méritos se va a establecer en base a la evaluación que se realice conforme al anexo 13 de la norma de contrato, ¿no? Y la puntuación que alcance los postulantes conforme hayan presentado su expediente. Ajá. En ETP también los mismos criterios, formación académica y profesional, formación continua, experiencia laboral y los méritos que hayan obtenido el postulante. También se califica, en este caso es con el anexo 14. Muy bien, para mayor información pueden visitar la página web de la Ley de Reforma Magisterial. Ahí se está mostrando cuál es el enlace. Pueden colocar también en Google Ley de Reforma Magisterial, contrato docente, y ahí les va a salir toda la información del proceso, el cronograma, la normatividad y además también de ahí van a poder descargar todos los anexos para que puedan realizar su postulación de manera adecuada. Muchas gracias, Pedro, por toda la información. Es una información muy valiosa que sabemos que sin duda es de gran ayuda para todos los docentes interesados en el proceso de contratación. Hemos recibido un importante número de preguntas de las personas que nos acompañan el día de hoy. Haremos todo lo posible y haremos todo el esfuerzo para responder en el tiempo programado las preguntas que podamos. Les recordamos que
Pueden encontrar toda la información también en la página web de la Reforma Magisterial, que ya ha mencionado Pedro, donde también podrán descargar los anexos editables, ¿no? Estas declaraciones juradas que deben completar, firmar y colocar la huella digital, porque esto es importante para que tenga validez este documento. Muy bien, vamos a iniciar con las preguntas. Vamos a pedirle al equipo, por favor, que tenga listo el Drive para comenzar a leer las preguntas. Pedro, ¿estamos listos? Un momentito, Anita, un momentito. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a este tema de las preguntas. Dice, nos preguntan desde Lima Metropolitana, ¿el proceso de contratación docente será presencial o virtual este 4 y 5 de febrero? ¿Qué podemos indicarle, Pedro? Sí, en ese sentido, tenemos que estar atentos de la información que pueda remitir la UGEL, ¿no? De preferencia es de manera presencial, ¿no? De manera general, digamos, esa es la orientación. Sin embargo, hay UGEL que cuentan con los medios para poder llevarlo a cabo de manera virtual, ¿no? Pero eso ya, ¿ok? Pero eso ya lo va a determinar de manera específica cada UGEL. Por eso es que los postulantes tienen que estar al tanto de la comunicación de la UGEL. Muy bien, Pedro. Seguimos con la siguiente consulta. Nos dice la profesora Alexei Ruiz. ¿Cómo se puede filtrar a aquellos docentes que tienen títulos pedagógicos? Bien, los títulos pedagógicos del Ministerio de Educación cuenta con una plataforma para poder revisar si estos títulos se encuentran registrados, ¿correcto? Asimismo también, cuando el postulante presenta su título, tiene que presentar, bueno, el, el, la parte reversa del título, donde se encuentra pues el sello, ¿no?, de registro en las DRE o en las GRE donde hayan hecho ese registro. Entonces, de esa manera el comité puede corroborar de que el título cuente con dicho registro. Bueno, aquí una profesora, el profesor Antonio Quispe nos consulta y nos dice, ¿dónde podemos descargar los anexos? Pues parece que en la ley de reforma magisterial no estarían completos. Entonces vamos a dar una revisión. Hemos colocado todos los anexos que ustedes necesitan para su participación, pero igual de manera vamos a revisar esta información que nos indica el profesor. El profesor Juan Chipana nos dice, ¿cuál es la edad límite para el contrato docente? Ya que para los auxiliares salió la norma que debe ser edad máxima 70 años. ¿Qué le podemos orientar, Pedro? Bueno, en la norma vigente, para que el profesor pueda ser contratado, tiene que tener 65 años antes de la vigencia de la entrada de la adjudicación. Muy bien, acá nos consultan, ¿y cómo será el proceso de contratación en los colegios de convenio? ¿Qué le podemos indicar a la profesora Anabel Cruz? Muy bien, la contratación en instituciones educativas de convenio se realiza de manera paralela a estas etapas de contratación y lo va a realizar el especialista de recursos humanos o el especialista de personal de cada UGEL. El colegio es quien tiene que presentar la propuesta para este tipo de contratación a la UGEL. Ya lo puede hacer desde este momento. Entonces entendemos que este proceso de contratación para los colegios de convenio no pertenece ni a la etapa de prueba nacional ni a la etapa de evaluación de expedientes, es una etapa, es un proceso que se realiza de manera paralela. Entonces, desde ya pueden ir presentando sus documentos para postular a los colegios de convenio. Muy bien, vamos a continuar con la pregunta de la profesora Nancy Solórzano. Nos dice, aún no publican los requisitos en los GEL 2 para la contratación y dicen que entre el 4 y 5 de febrero, ¿dónde encuentro mayor información? ¿Qué le podemos indicar a la profesora, Pedro? Claro, básicamente para esta etapa de contratación por resultados de la PUN, hay que recordar que ya existe un cuadro de méritos. Entonces, básicamente lo que el postulante tiene que presentar son los requisitos que acreditan su formación académica, de acuerdo al anexo 3 de la norma de nombramiento. Esto quiere decir su título, justamente su título, ya sea de licenciado o título pedagógico, ¿no? Y los anexos que los puede encontrar en la ley de reforma magisterial. Esos son todos los requisitos que tiene que presentar.
Muy bien, Pedro, aquí tenemos a la profesora Milagros Mori, que nos indica que fue adjudicada en una plaza de nombramiento, pero ha presentado su renuncia y quiere saber si ella puede participar del proceso de contratación docente. Claro que sí, si la profesora ya ha renunciado, entonces eso quiere decir que ya no tiene vínculo laboral, va a poder participar de este proceso de contratación y va a poder adjudicarse a una plaza de 30 horas. Muy bien, aquí nos dice la profesora Mirta Sol y Liliana Acero, que tienen más o menos la pregunta en el mismo sentido. Dice, la constancia del SUNEDU de título tiene fecha de caducidad, tiene que ser actualizada de alguna manera. De repente podemos ahí indicarles qué es lo que corresponde, Pedro. Claro, la constancia del SUNEDU lo pueden imprimir de la página web del SUNEDU, ¿no? Eso es, el comité también va a verificar y básicamente lo que se pide es que el título, la fecha de emisión del título haya sido hasta el 14 de abril del año pasado, 14-15 de abril del año pasado, en la cual el postulante se inscribió para el concurso de nombramiento. Bueno, dice Teresa Dulce, la profesora, nos señala y dice, buenas tardes, ¿podrían informar si este año, entiendo que los colegios parroquiales van a poder proponer a los profesores? Entendemos que es un requisito que es permanente en el proceso de contratación. Por favor, Pedro, a ver qué nos puedes comentar. Sí, claro que sí. Hay una ley marco, que es el acuerdo que tiene el Estado con la Iglesia Católica, en el cual, pues, a partir de ahí, es que todos estos colegios que están dentro de esa ley tienen la facultad de proponer. Es por ello que se requiere, si es que un profesor va a trabajar en ese colegio, debe contar con la propuesta del gestor. Muy bien. El profesor Sael Abel nos dice, ¿un docente puede trabajar 60 horas? Bastantes horas quiere trabajar el profesor. ¿Qué le podemos indicar, Pedro? Bien, bueno, en la norma de contrato, si el profesor ya tiene un vínculo laboral previo, solamente va a poder ser contratado hasta por 21 horas adicionales. Y esto es porque hay una prohibición de tener doble vínculo laboral con el Estado, ¿no? Excepcionalmente, para aquellos que ejercen la función docente, pueden tener un vínculo adicional, pero la norma regula solamente hasta 21 horas adicionales. Muy bien, la profesora Lucía Rodríguez nos dice, para adjudicarse en una plaza EIB, al igual que el nombramiento, ¿será con título de EIB? A ver, Pedro, ¿qué podemos hacer para esclarecer sus dudas? Sí, no se requiere título de EIB. Por ejemplo, si yo voy a una plaza que es de matemáticas, yo tengo que tener mi título en matemáticas. Pero lo que sí se requiere es un nivel de dominio de la lengua. Para ello tengo que estar registrado, ¿no? Como profesor bilingüe, hay un registro nacional de docentes bilingües, y también tengo que, en mi calificación, porque los evalúan a los profesores, tengo que tener un nivel intermedio, básico, conforme se pide en la lengua. Muy bien, vamos a continuar con este bloque de preguntas. Tenemos la consulta de Carmen Urbizagástegui. Nos dice, ¿los anexos para la contratación docente 2025 es igual para todas las UGEL o hay que buscar de acuerdo a cada UGEL? ¿Qué le podemos indicar? Los anexos son los mismos, los pueden descargar de la página de la Ley de Reforma Magisterial. Muy bien, es importante señalar a la profesora que estos anexos se aprueban por la norma técnica. Entonces, son de manera general para todo a nivel nacional porque son anexos de la norma técnica, entonces no pueden ser modificados. Muy bien, vamos a continuar con la consulta de Jenny. La profesora Jenny nos dice, ¿el empate está tomando en cuenta el orden de mérito o solo la prueba nacional? El orden de mérito. Los empates son en base al orden de mérito. Ya en el cuadro que ha sido publicado, ahí ya está determinado la posición que tiene cada docente. Entonces el postulante tiene que observar, más que el resultado de la prueba, tiene que observar el orden de mérito. Si ahí se encuentra empatado, va a tener que presentar los documentos para poder llevar a cabo el desempate.
Muy bien, esto es importante. Entonces, a los docentes que se encuentren empatados, además de la presentación de requisitos, deben presentar los documentos para que logren desempatar, ¿no es así? Muy bien. Así es, correcto. Brigitte Bartolo nos dice, ¿los profesores nombrados pueden participar en el proceso de contratación docente? Bien, en el cuadro de méritos están incluidos todos los profesores, tanto los que desaprobaron como que los que aprobaron. Eso quiere decir que también están los profesores que han sido nombrados recientemente en este proceso de ingreso a la carrera pública magisterial. En ese sentido, ellos podrían participar, pero solamente podrían eventualmente ser contratados en contratos de hasta 21 horas pedagógicas. No van a poder ser contratados en plazas de 30 horas. Y para que puedan ser contratados en hasta 21 horas pedagógicas, tendrían que presentar los horarios de los colegios que acrediten que no exista incompatibilidad horaria ni de distancia. O sea, es bastante complicado, en otras palabras, que puedan ser contratados, pero van a figurar ahí en el cuadro de méritos, al igual que los otros docentes. Muy bien, tenemos otra consulta que es bastante recurrente en los procesos de contratación y es importante porque puede ser un dolor de cabeza para los profesores. Buenas tardes. ¿Es necesario fedatear el título para adjuntar en los anexos? ¿Se deben presentar los documentos fedateados, Pedro? No. Para el concurso de nombramiento, para que se puedan nombrar los docentes, ahí sí han tenido que haber presentado sus títulos, ¿no? Fedateados. En este caso, para el proceso de contratación docente, presentan una copia simple de su título. Muy bien, acá tenemos la consulta de Roberto Quijano. Dice, ¿cuáles son los documentos para la evaluación de contrato de expedientes? Bueno, para la etapa de contratación de evaluación por expedientes, ahí ya el postulante tiene que presentar toda la documentación, o sea, aparte de su título, su experiencia laboral, sus boletas de pago, sus capacitaciones, sus reconocimientos. Para ello tienen que revisar el anexo 13 de la norma de contrato. Ahí están todos los criterios que se van a evaluar. Muy bien, entonces tomar en cuenta el anexo 13. La profesora Calacanti nos dice, ¿se puede postular a 2 UGELes en el proceso de contratación? De poder postular en esta etapa de evaluación por resultados de la PUC no se va a poder porque ya el profesor ha elegido una sola UGEL. En la otra etapa de evaluación por expedientes, ahí sí va a poder presentarse a más de una UGEL, pero no se va a poder adjudicar, pues obviamente, en 2 plazas de 30 horas, por el tema de la doble percepción. Para hacer una precisión, si se llegara a dar el caso de que el postulante se haya adjudicado en 2 UGEL, una de ellas va a tener que eliminarse la adjudicación, la segunda. Muy bien. La profesora Melissa León nos hace una pregunta que nos permite aclarar esta duda. Dice, todos los documentos, FUD, anexos, DNI, títulos, ¿se suben en un solo formato PDF al Minedu en línea? Por favor, aclarar ese punto, Pedro, que creo que es importante para que tenga una postulación exitosa la profesora. Sí, claro que sí. La postulación es a la UGEL, porque todos los documentos tienen que llegar al comité de contratación de la UGEL. Quien revisa los documentos es el comité. No lo revisamos acá en el Minedu. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la UGEL de Lima Metropolitana, por ejemplo, como la UGEL 2, a veces utiliza el mismo link del Minedu. Pero en ese caso tendrían que consultar directamente con la UGEL si es que va a utilizar ese link, en donde es que tendrían que hacer el registro de su postulación para que pueda llegar a la misma UGEL. Entonces es importante aclarar que la documentación no se presenta al Ministerio de Educación, sino a la mesa de partes de la UGEL a la que corresponda, ¿no? En el caso de prueba de contratación por la prueba nacional, va a ser a la UGEL que se seleccionó durante el concurso
y en el caso de evaluación de expedientes, en la UGEL a la que desea postular. Muy bien, vamos a continuar con el bloque de preguntas. Stalin Vidal, para el tema de EIB, indica que debe presentar el documento que conozca la cultura. ¿Cómo deberán acreditar esto los postulantes? Sí, según la publicación de plazas, si se requiere certificación, el postulante va a tener que acreditar con su constancia de estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües y con su evaluación, pues, que acredite el nivel de dominio de la lengua originaria. Eso es básicamente lo que se pide. Muy bien, la profesora Judith MMS nos dice, ¿los porcentajes de EIB se mantienen o hay alguna variación? Bueno, estamos en este momento, profesora, realizando o desarrollando el proceso de contratación de acuerdo a la norma que se ha realizado el año pasado, hasta el momento, ¿no? Entonces entiendo que no ha habido variación, Pedro. Sí, así es, así es. Según como estén publicadas las plazas, ahí es donde se va a señalar si necesita o no necesita acreditación. Ya. Muy bien, una consultita dice, ¿se puede presentar constancia de trabajo de un colegio particular? Hay que revisar el anexo 13, conforme llegue ya la evaluación por expedientes, la etapa, entonces ahí ya se va a poder determinar cuáles son los criterios. Se toma en cuenta básicamente la experiencia en colegios públicos, ¿no? Pero de todas maneras, llegado el momento, hay que revisar ese anexo para poder presentar la documentación. Muy bien, la profesora Janet Valverde nos dice una consulta, la RD, la resolución directoral del título pedagógico que saqué el año pasado, ¿para este año debo sacar otra vez? ¿Qué le podemos comentar, Pedro? Si se refiere para poder acreditar el registro, en la DRE no es necesario que saque otra vez, ¿no? Basta con que presente que efectivamente está registrado su título. Muy bien. Vamos a continuar con las consultas. Por favor, tener en cuenta que toda la información de este proceso se encuentra en la web de Reforma Magisterial, a la que pueden consultar y descargar los anexos. Muy bien, ¿cuáles son las causales para retirar a un docente del cuadro de méritos? Acá hay un profesor un poco preocupado, entonces, no, la profesora es Caro Lucía, que quiere saber cómo se tiene que tener en cuenta, supongo yo, las alertas para que eso no ocurra. Bien, por ejemplo, si el profesor no llegase a presentar los requisitos de formación académica, entonces ahí se le va a colocar como observado. Ya todavía el profesor tiene plazo para poder regularizar, o si de repente no presenta algún documento con la firma o con la huella, ¿no? Ahora bien, si el profesor, la fecha de emisión de su título no es antes del 15 de mayo, entonces esa sería también una causal para que sea retirado del cuadro de méritos, porque no estaría cumpliendo con lo que dice la norma de nombramiento. Bien, acá nos comentan y dicen, en el cuadro publicado de docentes habilitados del Minedu figuran los docentes nombrados y existe el orden de méritos con algún error, porque el comité tiene que corregir, ¿no? Dice, tiene que retirar a los docentes nombrados. ¿Cómo se realiza este proceso para aclararle un poco a los profesores sobre el cuadro de méritos? Sí, como lo había indicado hace un momento, en el cuadro de méritos van a figurar todos los profesores que rindieron la prueba nacional. Y ahí efectivamente van a estar también los profesores nombrados. Entonces, ellos van a continuar en el cuadro de méritos, pero no van a poder adjudicar a plazas de 30 horas. Muy bien, también sería importante, Pedro, de repente hablarle un poco sobre, después de esta publicación de docentes habilitados, qué es lo que continúa para que ellos tengan en cuenta que estos cuadros de mérito van a sufrir algunos cambios y luego va a ser publicado por la UGEL. Claro, básicamente el cambio que va a sufrir estos cuadros de méritos es porque se están incorporando, se están otorgando las bonificaciones a algunos postulantes que han presentado los documentos que acrediten justamente el derecho a que les otorguen estas bonificaciones. Básicamente, ese es el único cambio que debería de tener
este cuadro de méritos que ha sido publicado. A partir de ahí, ya con la presentación de los documentos para el desempate, que es entre mañana y pasado, ya el comité va a volver a publicar el cuadro de méritos final. Muy bien, entonces vamos a tener con estos cambios que ha indicado Pedro, un cuadro de méritos final publicado por la UGEL, para que lo tengan un poco más claro este tema. Muy bien, dice una profesora, mi fecha de mi título es el del 12 de abril del 2024. ¿Puedo presentarme al proceso de contratación? Bien, habíamos dicho que la fecha de emisión del título no puede ser posterior al 15 de abril. Entonces, si la profesora, su fecha de emisión ha sido el 12, sí estaría cumpliendo el requisito. Si hubiese sido el 16, ya no. Muy bien. Dice una profesora, rendí mi prueba nacional y la emisión de mi título fue en el mes de junio del 2024. ¿Puedo participar? Creo que aquí en esta consulta ya Pedro ha aclarado. ¿Cuál es la fecha máxima que puede ser la emisión del título, Pedro, para que lo tengamos en cuenta? Sí, claro que sí. 15 de abril. Muy hasta bien. el 15 de abril. Ajá. Muy bien, entonces tengamos en cuenta, profesores, que si su título ha sido emitido hasta el 15 de abril, pueden participar del 2024, ¿no? Y si no, no podrán participar en esta ocasión, sino en una próxima oportunidad. ¿Puede ir otra persona al proceso de adjudicación con mi carta poder? Indica una profesora. ¿Qué le podemos orientar, Pedro? Claro que sí, claro que sí. En la norma se prevé de que pueda estar un representante del postulante. Muy bien, entonces aquí entendemos que tiene que ir con la carta poder y la copia de su DNI para que pueda el representante representar a la profesora. Muy bien, estoy adjudicada como auxiliar de educación. ¿Puedo presentarme en la adjudicación del proceso de contratación docente? Bueno, de poder va a poder, pero no va a poder adjudicarse una plaza de 30 horas por el tema de la doble percepción. Solamente podría adjudicar en bolsas menores a 21 horas pedagógicas, siempre y cuando cumpla con los requisitos que pide la norma para la doble percepción. Aquí tenemos una duda sobre el anexo 19. Dice, no es para los que se adjudicaron. A ver qué podemos indicarle sobre el anexo 19. No nos queda muy clara la pregunta. Claro, justamente el anexo 19 se utiliza para que el profesor pueda acreditar de que no hay incompatibilidad horaria ni de distancia. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo un contrato de 8 a 1, pero quiero acceder a una bolsa, ¿no? Por la tarde. Entonces, para ello, yo tengo que presentar al comité de contratación los horarios con el anexo que permitan justamente el comité pueda verificar que efectivamente no hay incompatibilidad de horaria ni de distancia. Muy bien, nos preguntan si en este proceso de contratación hay plazas de Educuna. ¿Qué podemos indicar al respecto? Bueno, las plazas se van a publicar. Un momentito. Muy bien, tenemos ahí una coordinación adicional. A ver, Sí, esperamos un momentito la orientación. claro, sí, sí hay plazas de Educuna. Perfecto. Uh-huh. Muy bien, seguimos entonces con las consultas. Dice, buenas tardes, disculpe, para adjudicarse en una plaza IB, al igual que nombrarse, ¿será con título de IB? Sí, ya habíamos absoluto esa consulta. Nuevamente, por favor, Pedro, de repente podrías hacer un comentario para hacerles acordar sobre cuáles son los criterios para la adjudicación en plazas EIB. Claro, lo que se va a pedir no es título de EIB, sino es que el docente esté registrado en el Registro Nacional de Docentes Bilingües y que tenga una evaluación que cumpla con el nivel de dominio de la lengua originaria. Eso es lo que se pide. Muy bien. Los extranjeros que estamos validados por SUNEDU, pero que no tenemos revalidado el título, ¿podremos participar? Aquí tenemos preguntas sobre el título, la validación del título, ¿no? Sí, Meribel, por favor, si me apoyas con esa consulta. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes con todos. En principio, el título se tiene que estar revalidado por SUNEDU y el profesor extranjero tiene que presentar adicionalmente su carnet de extranjería como parte de la presentación de documentos necesarios para el proceso de contrato docente. Muy bien. Vamos a continuar entonces con las consultas. Muchas gracias, Meribeth, por el apoyo. Vamos a ver con el profesor Carlos de EVA. En el caso de EVA, en el ciclo inicial e intermedio, los postulantes deben presentar el requisito de 2 años de experiencia en EVA. ¿Esto es así? Eso es así en la siguiente etapa de evaluación por expedientes. Muy bien. Ahí sí hay requisitos para poder postular tanto a la modalidad EVA como EVE, ¿no? Hay órdenes de prelación que son distintos. De acuerdo. Para el desempate, ¿puedo presentar contrato y boletas de colegio militar? Sí, claro que sí, porque son instituciones públicas. Muy bien. Entonces, tener en cuenta que aquí la validez es que sean de instituciones educativas públicas, profesores. Muy bien. A ver, vamos a seguir. Se requiere en EIB solo oral intermedio. Eso es lo que nos están consultando como requisito para postular a una plaza EIB. Claro, tenemos que revisar el anexo 5 de la norma de contrato. Ahí están los niveles de dominio mínimos exigidos, ojo, según la lengua. O sea, hay zonas donde se requiere, por ejemplo, de la lengua quechua, que tiene un nivel intermedio oral y escrito básico, pero hay otras lenguas en la Amazonía que requieren otro nivel de dominio. Entonces, todo eso está en la norma, en el anexo 5. Muy bien, nos indican aquí los auxiliares de educación, ¿no? Hay docentes que postularon al cargo de auxiliar de educación, o sea, entiendo que el proceso de contratación de auxiliar y actualmente están en los cuadros de méritos del proceso de contratación docente. Se van a poder adjudicar en los dos procesos, tanto en el proceso de auxiliares como de contrato. ¿Qué orientación le podemos dar al respecto, Pedro? Claro, bueno, acá también nuevamente está relacionado al tema de la doble percepción. Si es que el docente ya adjudicó como auxiliar y mantiene su adjudicación, es decir, no desiste ni renuncia, entonces no va a poder adjudicarse en una plaza de 30 horas. Solamente podría aspirar a bolsas de horas, pero tendría que cumplir también con los requisitos que se exige la norma para la doble percepción. Bien, aquí tenemos otra consulta. Dice, ¿cuándo se considera empate? ¿Por orden de mérito o por puntaje de la prueba nacional? A ver qué orientación le podemos dar, Pedro, al respecto. Sí, por el orden de mérito. Muy bien. Sí. Entonces vamos a tener en cuenta que el puntaje de la prueba nacional es un componente para los cuadros de mérito, pero no es el puntaje en sí. Vamos a tener que ver el cuadro de méritos para guiarnos sobre el tema del empate. ¿Podrían explicar cómo sacar la validación del título en la SUNEDU? A ver, Pedro, de repente podemos orientarle, poder entrar a la página web del SUNEDU, de repente ahí poder encontrar un poquito la orientación al respecto para el profesor. Sí, bueno, en la página web del SUNEDU ahí hay diversas opciones y una de ellas justamente, hay dos opciones. Una que pueden tomar para lo que es el registro de su título, ponen su DNI, ¿no? Y va a salir los títulos que se encuentran registrados. Pueden imprimir esa hoja y presentarlo al comité. Y hay otra opción que es un certificado de inscripción del título, pero que tiene un costo, ¿no? En ese sentido, si tuvieran ya ese certificado de inscripción, también lo podrían presentar. Pero basta con el registro que sale en la búsqueda con sus datos del postulante. Muy bien, Pedro, aquí tenemos una importante pregunta que también nos permite aclarar cómo se desarrolla el proceso de contratación 2025. Dice, ¿se realizará renovación de contrato? ¿Y por qué este año la renovación de contrato no se va a realizar en CEPRO? ¿Qué podemos indicarle al respecto, Pedro? Sí, no hay renovación por el tema
que se está llevando a cabo todavía el proceso de nombramiento, tanto en en educación básica como en educación técnico-productiva, que es CETRA. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos que esperar a que concluya todos esos procesos para que recién podamos saber cuáles son las plazas vacantes. Muy bien. Aquí tenemos otra consulta. Dice, para el desempate, ¿son válidas las capacitaciones de CIFOTS o de Perú Educa y de Tolentos, como dice la resolución ministerial? Meribet, no sé si me apoyas con esa consulta. ¿Qué tal? En este caso, actualmente las capacitaciones que se están considerando son las de Perú Educa y EduTalentos en la norma vigente. Entonces, en este caso, tendrían que considerar las capacitaciones de Perú Educa y EduTalentos para hacer el desempate de corresponder. Muy bien, entonces tenemos esta aclaración. Pedro, vamos llegando a la etapa final de este webinar. Vamos a responder esta última consulta. Dice, ¿es correcto que los docentes de educación religiosa puedan tener 2 horas en institución educativa y 10 horas? Bueno, está un poco compleja esta pregunta sobre educación religiosa. De repente, ¿alguna pauta que quieras hacerles a los profesores que están postulando a en estas plazas? Porque la pregunta Claro, no ha quedado muy claro. Hay un tema de horas que no se comprende claramente. sí, claro que sí. Bueno, todos los profesores que enseñan educación religiosa tienen que tener propuesta de gestor también. Eso sería bueno precisarlo, así como en los colegios que requieren también esta propuesta, los colegios de convenio. ¿Hay un máximo de horas para este tipo de plazas? No hay un máximo de horas. Todo depende de cómo se haya elaborado el cuadro de horas pedagógicas en el colegio y que ha sido aprobado por la SUGEL. Muy bien, entonces, bueno, vamos a dar por concluido este webinar. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad la absolución de preguntas, la información brindada. Lo que se quiere desde el Ministerio de Educación es facilitar su postulación. Estaremos a través de los medios oficiales informando todo el detalle de cómo se va realizando el proceso. Es importante que tengan en cuenta el cronograma que postula el Ministerio, que publica el Ministerio de Educación, pero que debe ser aprobado por cada Dirección Regional de Educación. Entonces también es importante que vean los medios de difusión institucionales de la DRE y UGEL en la que ustedes están, en las que van a postular, para que también tengan toda la información a la mano. Pedro, ¿quisieras hacerle algún comentario final a los postulantes de este proceso? Sí, justamente lo que acabas de decir, tienen que estar al tanto de las comunicaciones que realizan la SUGEL, ya porque en realidad ellos son los que están determinando cómo es que están recepcionando todos estos documentos. Entonces es muy importante que el postulante se contacte con la UGEL para que su documentación llegue a manos del Comité de Contrato Docente. Muy bien, algunas fechas importantes, Pedro, que podemos mencionarle a los postulantes para tener en cuenta. Claro que sí. Mañana y pasado que tienen que presentar ya los documentos que acreditan su formación académica y en el caso de los profesores empatados, los documentos para el desempate. Muy bien, entonces tenemos en cuenta que los profesores que se encuentren en los cuadros de mérito de la Prueba Nacional 2024 y que quieran postular al proceso de contratación en la etapa de contratación por resultados de la Prueba Nacional, deben presentar sus requisitos en la UGEL que seleccionaron durante el concurso. ¿No es así? Y tenemos la fecha 4 y 5 de febrero. Por favor, tener en cuenta, estas fechas son importantes, pues fuera de estas fechas no van a poder recibir los documentos para que ustedes puedan trabajar este año 2025 en el proceso de contratación. Muy bien, Pedro, ¿algún comentario adicional o ya hemos dado por concluido este webinar? No, muchas gracias por la participación de todos los que están conectados. Muchas gracias, Anita, y a todo el equipo que ha hecho posible esta webinar. Muchas gracias. Así es, Pedro.
Ha habido un equipo ahí tratando de seleccionar la mayor cantidad de preguntas en el tiempo que disponemos. Esperamos seguro que han quedado muchas dudas y muchas preguntas por absolver. Vamos a tratar de recabarlas en un documento de preguntas frecuentes o algún medio para poder hacerles llegar las orientaciones del caso. Por lo pronto, en la web de Reforma Magisterial van a encontrar información que les puede ayudar en el tema de la postulación. Agradecemos la participación de todas y todos los docentes que nos han acompañado en esta transmisión. Esperamos que esta sesión haya sido de utilidad para resolver sus dudas sobre el proceso de contratación 2025. Les invitamos a seguir informándose a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación. Muy bien, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad, profesores.